Bienvenidos a la exposición sobre el tema El currículum por competencia y desempeño docente. Soy la maestrante Lucinda Mamani Gutiérrez, de la Universidad Mayor de San Andrés, Centro Psicopedagógico y de Investigación Superior. La docente es Magíster Beatriz Julieta Chuquimia Aranda. La materia que estoy cursando es Teoría y Diseño de Proyectos Curriculares. Vemos ahora sobre la historia del diseño y desarrollo curricular. Las sociedades preliterarias, sobre todo en la Grecia clásica, China y los sistemas musulmanes de educación, se basaban en el estudio de la palabra escrita, separada de la oral. En la historia del diseño curricular es reciente, la podríamos ubicar entre el siglo XIX y el siglo XX, donde surgen las teorías de cómo y con qué contenido se debe educar, formando así un plan de estudios. Se destaca también la importancia de la actividad sensomotora como necesidades básicas en la educación del niño. El autor Schubert, en el año 1986, muestra los significados más entendidos en torno al currículo. A continuación les presento el mapa mental sobre el diseño y desarrollo curricular, donde está el resumen de todos los puntos más importantes de este tema. Uno es el concepto de currículum, propiamente el currículum, fundamentos del currículum, la función principal. Lo más importante están las bases y fundamentos, sus teorías, los psicoanalistas, el diseño y la elaboración curricular, los componentes del currículum, el diseño curricular y diseñar contenidos y objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje orientados a transformar. El diseño y desarrollo curricular toma en cuenta el conocimiento, la metodología, los recursos que se van a usar, la cultura y el contexto. Del desarrollo curricular es importante saber el concepto de lo que es un currículo. Según el autor Lawrence Stenhouse, currículum es comunicar los principios. En cambio, otros autores, el concepto de currículum es enseñar a aprender. Para el concepto de currículum se basa en tres: en la teoría, en la práctica y en la educación. En la teoría están los argumentos, en cambio en la práctica está la acción y en la educación está la transformación. De estos tres puntos, que es la teoría, práctica y educación, surgen propiamente el currículum. ¿Cómo tiene que ser? El currículum debe ser dinámico, cambiante, analizado. El currículum tiene sus fundamentos como currículum sobre los elementos contenidos y sobre el proceso enseñanza-aprendizaje. Estos se dividen en dos principios. El primer principio es el psicopedagógico y el segundo principio es el pedagógico. En el primero, que es el psicopedagógico, estudian las investigaciones y estudios propiamente. Y en el pedagógico está la ciencia que se vale de otras ciencias. ¿Y cuáles son las función principal de estos fundamentos del currículum? Donde el profesor debe hacer llegar esa ideología a los educandos. Asimismo, el profesor debe diseñar un proyecto curricular. ¿Bajo qué parámetros? Sobre las bases o fundamentos. Están el desarrollo humano, el desarrollo físico y el desarrollo psicológico. En el desarrollo humano se aboca propiamente a la sociedad. Y en lo que es referente al desarrollo físico están las potencialidades
las habilidades del estudiante. Y en el desarrollo psicológico están las conductas del hombre y de la mujer. Ahora vamos a hablar sobre las teorías, las diversas que existen, como ser las psicoanalíticas, la teoría cognitiva, la teoría del conductismo, la teoría de la psicogenética. En las psicoanalíticas están el estudio de las interpretaciones y en las cognitivas está la inteligencia. Y en el conductismo está el estudio de la conducta. Y en la teoría de la psicogenética está el estudio del desarrollo mental. Dentro de las teorías surgen los psicoanalistas. Tenemos a los más conocidos como ser Ausubel y Vygotsky. Con Ausubel profundiza el aprendizaje significativo del estudiante. En cambio, Vygotsky profundiza la inteligencia, memoria, lenguaje. De estos psicoanalistas surge el diseño y la elaboración curricular, bajo los siguientes aspectos, como ser lo cultural, la religión, la organización social, las creencias, economía, comportamientos, tradiciones culturales. De todos estos aspectos surgen los componentes del currículum. Estos componentes del currículum, en primer lugar, está qué enseñar. En segundo, cuándo enseñar. Y en el tercero del componente está cómo enseñar. Y en el cuarto, cómo y cuándo evaluar. De estos componentes del currículum está el diseño curricular. En el diseño curricular debe diseñar sobre todo los contenidos y objetivos del proceso enseñanza-aprendizaje orientados a transformar. ¿A partir de qué? A partir de las experiencias compartidas y motivar a aprender. Descubrir el aprendizaje significativo de los estudiantes, sobre todo en situaciones problemáticas, y el logro más importante de esto, de los diseños del proceso de enseñanza-aprendizaje, está la memoria comprensiva.